Hola estimados, estimadas, aquí les dejo varios videos donde se va a hacer un análisis de los distintos artículos de la ley de autismo. En el recuadro abajo les voy a dejar el link al programa completo, ojalá les sirva. Ya, entonces, tenemos este proyecto de ley, título 1, disposiciones generales. Estos son los artículos de las disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades, resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno de espectro autista, eliminar cualquier forma de discriminación, promover un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud y de la educación y concientizar a la sociedad sobre esta temática. Lo anterior sin perjuicio de los demás derechos, beneficios o garantías contempladas en otros cuerpos legales o normativos y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Todavía no termino el artículo 1, pero ya es importante, necesario, si es que vamos a tener una visión crítica, explicar que este artículo 1 es básicamente una declaración de principio. Yo siempre digo que todas las cosas que están acá, por ejemplo, de este artículo 1, hasta de las que hemos leído, ya están contenidos en nuestros cuerpos legales y de hecho lo dice explícitamente. Dice, sin perjuicio de los demás derechos, beneficios, garantías contempladas en otros cuerpos legales o normativos y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Eso lo ponen para que no se haga una separación respecto a los derechos adquiridos anteriormente, que ya estaban. Ojo, que se cumplan o no, ese es otro tema, pero el derecho adquirido ya estaba. Todo esto que se acaba de decir, ya en el artículo, en esta primera parte del artículo 1, ya estaba dicho en nuestros cuerpos legales. Por lo tanto, lo que dice es que, ok, lo estamos poniendo acá, pero eso no significa que deje de correr todo lo que está en otros cuerpos legales y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, como por ejemplo la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Ya? El trastorno de espectro autista es un neurotípico genérico, por lo tanto los derechos contemplados en esta ley y en otros textos legales abarcará todo el ciclo vital de las personas que lo presenten. He visto muchas personas, ya cada vez menos, ¿sí?, que con el espíritu como de ser crítico respecto a la ley, empiezan a levantar discursos que la verdad es que no tienen ningún asidero. Y uno de ellos es que no contempla a los adultos y adultas dentro del espectro. Y aquí en el artículo 1 ya dice claramente que abarcarán todo el ciclo vital. Entonces, cuando en redes sociales alguien diga la ley de autismo no está pensada o está pensada solo para niños, usted dígale no. En el artículo 1 dice que abarcará todo el ciclo vital, ¿ya? Pero en este artículo 1, como dijimos en el título que queríamos hacer una visión crítica, la verdad es que es este segundo párrafo que es más chiquitito el que realmente genera un aporte, ¿ya? Porque ya básicamente habla claramente que es durante el ciclo vital. El resto del artículo 1, el resto del artículo 1 lo que hace es básicamente definir cosas que ya estaban en otros cuerpos legales. Así que, si es que vamos a hacer una visión crítica, eso, ¿ya? Yo les recomiendo a aquellos, sobre todo dirigentes, que yo sé que aquí pueden que anden mucho por aquí algunos dirigentes sociales, les recomiendo que, esperen un poquito que eso. Les recomiendo que vayan tomando nota un poco de estas cosas, no porque tienen que pensar igual a mí, sino que para que ustedes después, dentro de sus propios análisis, incorporen estas reflexiones para ver si es que ustedes están de acuerdo o no de acuerdo, o si es que agregarían más cosas, ¿ya? Pero vamos por parte. Artículo 1 lo leímos, ya dijimos cuál era lo importante. Artículo 2, los conceptos. Y esto también trajo harta cola y incluso por ahí vi una discusión que se estaba dando con algunas organizaciones respecto a si esto es una discapacidad o no. Lo voy a leer, pero ya yo creo que llegó el momento, porque, a ver, yo voy a ser un poco, o sea, tan sincero como trato de ser siempre, digamos, pero esto ya se puede haber explicado 1 año, 2 años, 5 años explicarlo, pero después ya llevar más de 8 años explicando lo mismo, yo creo que ya lo vamos a hacer igual, porque somos personas que nos gusta ejercer este activismo por las personas con discapacidad, pero la verdad es que es un poco agotador.
Así que aquí, en este artículo 2, vamos a aprovechar de explicar algunas cosas. Artículo 2. A. Personas con trastorno del espectro autista. Se entenderá por persona con trastorno del espectro autista aquellos que presentan una diferencia o diversidad de neurodesarrollo típico, que se manifiesta en dificultades significativas de la iniciación, reciprocidad, mantención en la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes entornos, así como también en conducta o intereses restrictivos repetitivos. El espectro de dificultad significativa en esta área es amplio y varía en cada persona. Básicamente una definición de espectro del autismo, de trastorno espectro autista. Bueno, en algún momento también se armó esta discusión si es que es un trastorno o es una condición, y la verdad es que hay que dejar de pensar en estas dos visiones del trastorno, la condición, como que si fuera una dicotomía, como si fueran el Colo-Colo y la Chile, porque eso no es así. Estamos tratando de hacer un video explicativo de esto, sino que obedece simplemente a distintos paradigmas y va a depender del paradigma que te pares para entender si esto es un trastorno o es una condición. Ahora, en la ley de autismo se prefirió usar el término trastorno porque es el término técnico que se usa en los manuales diagnósticos. Por lo tanto, era más fácil plantear definiciones. A lo que voy es que si lo planteamos desde la condición de espectro autista, la palabra condición ya involucra, si bien hay definiciones claras, pero también involucra un montón de debates. Por lo tanto, llevar esto desde el punto de vista de la condición a la ley, llevar esto desde el punto de vista de la condición a la ley dificultaba un poco las definiciones. En cambio, trastorno, espectro autista, más allá si usted está de acuerdo o no, ya está todo definido en los manuales diagnósticos. El trastorno continúa. El trastorno del espectro autista corresponde a una condición del neurodesarrollo, por lo que deberá contar con un diagnóstico. ¿Ok? Estamos claros, hay que tener un diagnóstico para estar dentro del espectro. Si sé que si usted se siente dentro del espectro y quiere, básicamente no ha llegado a un diagnóstico, sabiendo que aquí en Chile es difícil o hay poca preparación para el diagnóstico en adultos, en términos prácticos, para la ley, se asumirá como personas dentro del espectro del autismo las que tengan el diagnóstico oficial, ¿ok? Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en el sistema de educación. Por ejemplo, tenemos niños que evidentemente están dentro del espectro del autismo, pero al no tener un diagnóstico que sea por un equipo interdisciplinario y que sea confirmado este diagnóstico desde el punto de vista médico, no pueden ingresar, por ejemplo, al programa de integración. Eso no significa que no reciban apoyos, pero en términos prácticos se necesita esta confirmación diagnóstica. Bueno, para la ley, para efectos de la ley, corre exactamente lo mismo. Aquí viene lo que yo les decía al principio de este artículo 2. Estas características constituyen algún grado de discapacidad cuando generan un impacto funcional significativo en la persona a nivel familiar, social, educativo, ocupacional o de otras áreas, y que al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno impida o restrinja su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás, lo que deberá ser calificado o certificado conforme a lo dispuesto en la ley número 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Por esto es importante el tema de la discapacidad. Primero que todo, por si acaso hay alguien por ahí que todavía tiene esta visión de, no, es que mi hijo no es un discapacitado. No, nadie está diciendo que tu hijo es un discapacitado, así con esas palabras, incluso con esa visión peyorativa. ¿Ya? Lo que decimos, los que promovemos la idea de que el autismo se encuentra dentro de las discapacidades, se basa en el modelo social de discapacidad que viene en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual sostiene que la discapacidad no radica en la persona ni en sus características biológicas o neurobiológicas, en este caso, sino en la interacción de este aspecto con el entorno. Básicamente, que es el entorno el que genera la situación de discapacidad. Por lo tanto, esta discapacidad, ¿cuándo se genera? Cuando el entorno y el contexto no logra dar
las oportunidades para garantizar la plena inclusión de todos y todas. ¿Se entiende? Por lo tanto, el concepto de discapacidad más recae en el entorno. Tú tienes un hijo con autismo, ¿ya? Tú eres una persona con autismo. Y, por ejemplo, no se te explica bien, por ejemplo, dentro del sistema salud cuáles van a ser los procedimientos de forma que tú puedas entenderlo y tomar una decisión informada respecto a lo que se va a hacer, por ejemplo, un procedimiento médico, tú estás cayendo ahí, vas a estar chocando con el entorno y el contexto que no se adecua a ti, por lo tanto se genera una situación de discapacidad. ¿Se entiende? Por lo tanto, básicamente toda persona que esté dentro del espectro del autismo es una persona con discapacidad. Es más, hay un criterio diagnóstico dentro del espectro del autismo que está en el DSM-5 que plantea abiertamente que básicamente las características del autismo tienen que traer un impacto en tu vida familiar, social, educativa, etcétera, ¿ya? Laboral. Si estas características que tú tienes, tú no tienes ningún impacto en tu vida, ninguno, básicamente ninguno, el diagnóstico simplemente no se hace por no cumplir los criterios diagnósticos. Por lo tanto, se asume que si tú tienes el diagnóstico de autismo es porque esto tiene un impacto en tu vida. Por lo tanto, genera situaciones de discapacidad. Esa es la razón un poco técnica de por explicarlo, pero también hay una necesidad práctica de entender el autismo en términos legales, entender el autismo desde una perspectiva de discapacidad, es que ya existe toda una normativa, que es la ley 20.422, que ahí está nombrada, que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Entonces, si no consideramos el espectro del autismo una discapacidad, incluso quedamos fuera de un marco normativo importante que es la ley 20.422. Luego continúa con las definiciones y dice en el B, persona cuidadora es una persona con trastorno de espectro autista. Se entenderá por cuidador o cuidadora a quien proporciona asistencia y cuidado en los términos previstos por el artículo 5 quater de la ley 20.584 que regula los derechos y deberes de que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención en salud. Y en algún minuto, y aquí también hay gente que es bien crítica aquí y dice, finalmente llegan, definen persona cuidadora en el punto B, pero también dentro de la ley, dentro del marco normativo, tampoco hay un gran desarrollo respecto a los derechos adquiridos por esta ley por las personas cuidadoras. Ya, si hay algunas cosas, las vamos a ver, pero es porque en algún momento se pensó poner aquí varios aspectos al respecto, pero ya se estaba gestando la ley de cuidados. Por lo tanto, todo lo que involucra el cuidado de personas con discapacidad, ya de personas con discapacidad, va a estar contenida en otro cuerpo legal. ¿Ya? Aquí no es que no salga nada, salen un par de cosas, lo vamos a ver más adelante, pero va a haber toda una ley de cuidados, ya que no involucra solamente personas con discapacidad, es una ley más general, pero muy pertinente respecto a falencias que hay entre los cuidadores y cuidadoras. Así que eso con el B, aquí está la definición, pero la verdad es que no se toca profundamente este aspecto acá. Artículo 3. Principio. La aplicación de esta ley, en lo que se refiere a las personas con trastorno del espectro autista, deberá sujetarse al cumplimiento de los siguientes principios. A. Trato digno. Deben recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. Deberá adoptarse un lenguaje claro y sencillo en las atenciones que se les brinden y medidas necesarias para respetar y proteger su vida privada y su honra. Quienes brinden atención al público deberán permitir que estas personas estén acompañadas por un familiar o cuidador o a quienes se les deberá otorgar un trato digno y respetuoso. Y aquí es donde uno empieza a decir, pero ¿cómo? ¿Eso debería estar escrito en una ley? La verdad es que es bien general. Ahora, y siempre pasa lo mismo cada vez que hago estos live, se hizo tristemente necesario poner estas cosas, porque uno diría, esta de perogrullo, pues obviamente, trato digno. ¿Será necesario poner una ley? Lamentablemente sí, fue necesario meterlo dentro de una ley, pero más allá de eso, lo importante es esto que
Quienes brinden atención al público deberán permitir que estas personas estén acompañadas por un familiar o cuidador y quienes se les deberá otorgar un trato digno y respetuoso, ya, pero básicamente ya pueden estar acompañados, porque había muchas veces que no los dejaban. Ya hay un tema específico en términos de la atención, ya de la atención que ya pueden entrar con personas que acompañen, ¿ya? En algún momento, otras personas también quisieron ser muy críticos, ¿ya? Muy críticos respecto al tema de cuidados. Y por eso yo diga, tengan mucho ojo con los discursos que levantan, porque en algún momento empezaron a decir, claro, entonces van a meter todo este tema de cuidado en ¿cómo se llama? En la ley de autismo. Es decir, que ya de nuevo va a tener un fin asistencialista respecto a nosotros, a las personas con autismo, desde la perspectiva de nuestra autonomía, y no. Cuando se habla de cuidados, obviamente uno de los ejes centrales que hay que cuidar es la B, autonomía progresiva, que dice que respecto a los niños acá, porque después vamos a ver en los adultos, dice autonomía progresiva. Todo niño, niña y adolescente ejercerá sus derechos conforme a la evaluación de sus facultades, en atención a su edad, madurez y grado de desarrollo que manifieste, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la ley 21.430 sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Para ello, ojo, se considerará el grado de discapacidad que pueda tener y en caso de ser necesario que los padres o tutores legales sean responsables de estas decisiones de acuerdo a la situación individual de apoyo de ellos y que en ningún caso implique un desmedro en su autonomía e independencia. Básicamente, que todo esto referido a los cuidados tiene que estar desde una perspectiva del concepto de autonomía progresiva, ¿ya? El concepto es súper importante porque a veces, por ejemplo, el otro día en una escuela estaba dando una charla y una profesora me decía, bueno, pero la mamá me estaba pidiendo que ella va a salir de la casa, que va a estar 2 semanas fuera, por lo tanto, la mamá me está pidiendo a mí como profe que no le haga pruebas a la niña. ¿Por qué? Porque ella no es autónoma para estudiar sola. Entonces me decía, ¿cómo eso? Entonces quizás no estaremos afectando la independencia y la autonomía de esa persona. Y yo cuando averigüé y preguntaba si efectivamente esa persona podía estudiar sola o era lo suficientemente autónoma, esta estudiante, me dicen que no. Por lo tanto, ¿es importante trabajar sobre la autonomía y la independencia de las personas? Sí, pero esta autonomía debe pensarse de forma progresiva, no es como que de un día para otro te quito todos los apoyos y ahora ¿por qué? Porque tenéis que ser autónomo e independiente. Así no funciona, y así no funciona en ningún ámbito de la discapacidad en general. ¿Ya? Esto funciona en términos de este concepto, ya que es un concepto que no es nuevo, ojo, pero cuando hablamos de autonomía, de discapacidad, siempre tiene que ir pensado y acompañado de este otro apellido, que es la autonomía progresiva. C, perspectiva de género. ¿Ahí quedó bien para ustedes? Sí. Perspectiva de género. En la elaboración, ejecución y evaluación de las medidas que adopten en relación con estas personas deberá considerarse la variable de género. Y eso es natural. Yo creo que ya para nadie es sorpresa. De hecho, toda la política pública que se ha construido ya en este país hace rato que viene exigiendo esta perspectiva de género. Claro, pues sí, es necesario. Continuamos. Intersectoralidad. Esto es súper obvio, no requiere mayor explicación, que obviamente las acciones, prestaciones y servicios que podrán realizarse para la protección de los derechos de estas personas se desarrollarán de manera conjunta y coordinada por los diversos órganos del Estado dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Básicamente que no se puede mirar o tener solo una mirada desde educación, no se puede tener solo una mirada desde educación, o de salud, perdón, no se puede tener solo una mirada del sector de atención al público, no se puede tener una sola visión desde el punto de vista, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, ¿se requiere una intersectorialidad? Sí, ya, y eso dice que se debe mirar desde este prisma.
Participación y diálogo social. Estas personas y sus organizaciones tendrán un rol activo en la elaboración, ejecución y seguimiento de evaluación de las políticas públicas que le conciernen. Sí, gracias, se agradece. En realidad aquí no está haciendo ningún... Uy, qué bueno, porque en realidad esos son derechos ciudadanos, ni siquiera de las personas con discapacidad. Todos tenemos derecho de participación y estar involucrados en el diálogo social, ya sobre todo en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Lo que pasa es que aquí tenemos una visión de la democracia sumamente restringida y se ve como que necesita ponerlo en alguna parte aquí y esto así como que participación y diálogo social. Pero así, igual como otros puntos de allá arriba, ¿sí? ¿Cierto? Es como, está de perogrullo, ¿ya? Pero tristemente se tiene que poner. Neurodiversidad, las personas tienen una variabilidad natural en el funcionamiento cerebral, presenta diversas formas de sociabilidad, aprendizaje, atención, desarrollo emocional, conductual y otras funciones neurocognitivas. Ya, sí, ya lo sabemos. Ya no creo que tenga que explicar eso. Detección temprana, los actores que forman parte de la red de protección y tratamiento de estas personas deberán adoptar todas las medidas necesarias para diagnosticar durante los primeros años de vida. Gracias. Si una persona tiene o no el trastorno de espectro autista. Ya que ahí está como un pilar el tema de la detección temprana y lo vamos a ver un poquito más adelante de nuevo. H, seguimiento continuo. Una persona diagnosticada con trastorno de espectro autista existirá la obligación de parte de los actores que forman parte de la red de protección y tratamiento, en especial del Estado, de acompañarla durante las diferentes etapas de la vida y proveer de soluciones adecuadas cuando sea necesario, tomando en consideración su grado de discapacidad. Aquí hay esos mismos que yo decía al principio, que dicen, pero la ley de autismo solo considera a los niños. Aquí, en el artículo 3H, dice clarísimo que sí, ojalá tengamos un diagnóstico temprano, ¿cierto? Pero después ir acompañando y tratando de ir generando política pública en concomitancia, básicamente en el acompañamiento a esta persona dentro del espectro del autismo durante todas las etapas de su vida. ¿Ya? Y eso, más encima, se suma a lo que hablábamos más arriba de la autonomía progresiva, ¿cierto? Tomando en consideración su grado de discapacidad. Obviamente, siempre avanzando hacia la autonomía, ¿ya? Protegiendo la autonomía y la independencia lo más que se pueda. Ojo, que por ejemplo, si tenemos una persona, ya suena absolutamente absurdo lo que voy a decir, ¿ya? Pero simplemente para que se entienda, ¿ya? Para que se entienda, para dejar un ejemplo muy obvio, si tenemos una persona dentro del espectro del autismo, de 30 años, con una profesión, familia, etcétera, no le vamos a brindar los apoyos o no van a ir pensados los apoyos respecto a, por ejemplo, como es con las personas que tienen una discapacidad intelectual moderada, severa y que vive en su casa, ¿ya? Dar este tipo de atención, por ejemplo, a una persona del espectro nivel 1 de apoyo, vendría a ser quizás cierto grado de infantilización, ¿cierto? Cierto grado de infantilización, que ojo, tampoco se puede hacer con los de nivel 3, pero en el del TEA nivel 1 puede caerse con mayor facilidad en cierta infantilización y eso es vulneración de derechos desde la perspectiva de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.